Vamos a abrir nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando con el versículo 13. Ok, si todos consiguieron ya la lección, vamos a leer. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó el santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Hasta allí. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por haberte entregado la muerte por nuestros pecados. Gracias por habernos traído aquí en esta mañana. Te rogamos ahora que te glorifiques ministrándonos tu palabra, ministrándonos la vida que solo la produce tu palabra. Ten misericordia de nosotros, Señor, y que tu palabra encuentre lugar en nuestros corazones. Redacúyenos en esta mañana con tu palabra, corrígenos, enséñanos, abre los cielos para nosotros y ministranos espíritu de gracia y de oración, espíritu de arrepentimiento, ministranos espíritu de salvación en esta mañana. Te rogamos todo por tu santo y glorioso nombre, rogándote que te glorifiques en todo lo que hagas con nosotros en esta mañana. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gracias. Yo quisiera explicar esta porción bíblica que toca varias cosas, que como un resumen del gran interés del apóstol Pedro en que definitivamente los creyentes vivan la vida de creyente o la vida de fe como tienen que vivirla. Y nos presenta varias cosas que yo quisiera tocarlas en esta mañana. Comienza diciendo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento.
ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Quiero que entiendan que la Biblia usa un lenguaje que no es el lenguaje común del hombre, sino que Dios usa palabras que solo Él sabe qué me está diciendo. Digo solo Él sabe, pero que a la misma vez nos lo hace saber en las Escrituras a qué se refiere cuando dice esas palabras o usa algún simbolismo. En este caso dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la lógica, nuestro entendimiento no tiene lomo, pero es una figura que Dios usa los lomos del entendimiento, porque los lomos que tienen los animales, los lomos es para cargar a los animales, montarle carga a los animales en el lomo. Pero usa esa figura del lomo en el entendimiento para hablarnos de cómo debemos llenar nuestra mente de la verdad de Dios, ¿no? Llenar nuestra mente con la verdad de Dios. Es una de las primeras armas que nos da cuando habla de las armas contra Satanás, que nos manda a ceñir los lomos con la verdad. Por supuesto, aquí termina de aclararnos que está hablando de los lomos del entendimiento, o sea, nuestro entendimiento llenarlo de la verdad de Dios. Amén. Porque la fe no es simplemente decir creo en Dios, sino que la fe consiste en un cúmulo de conocimiento, como ya lo hemos venido diciendo, un cúmulo de conocimiento que se recibe por el oído. Porque dice, la fe viene por el oír. Entonces, quien encuentra a un maestro en la verdad para oírlo es el único que tiene esperanza de tener fe. Aquí comienza el apóstol hablando de esos lomos del entendimiento que tiene que ser saturado con la verdad de Dios, acumular verdades de Dios para hacerla parte de nuestras vidas. En ese mismo versículo continúa diciendo, sé sobrio, o sea, sobrio es una persona equilibrada. Una persona equilibrada sabe cuándo reírse, sabe cuándo llorar, sabe cuándo ponerse bravo, sabe cuándo contentarse. Eso es ser sobrio, una persona con unas emociones equilibradas. Entonces está mandando a ser sobrio y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí no está hablando a futuro. En la vida, pues, cuando ya se acabará toda lágrima, todo llanto, todo dolor, nos está hablando a futuro. Todo lo que nos ofrece la gracia a futuro. Como hijos obedientes, versículo 14, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. O sea, ¿cuántas cosas se han dicho con este versículo? ¿Cuántas cosas se han inventado de lo que es ser santo? Pero cuando nosotros vamos a la Escritura nos dice a nosotros, ¿qué es ser santo? Dios le pide santidad al sacerdote. Y la santidad que le pide al sacerdote es que se vista de acuerdo a como Dios mandó que se vistiera. El que no se casara con viuda. Otro detallito, que no se practicara la idolatría, que no tuviera las prácticas de los pueblos paganos de hacer esos sacrificios a los ídolos y todas las cosas que hacían los pueblos paganos en torno a sus dioses. Esa es la santidad que Dios le está pidiendo al pueblo, que no vivan la vida que viven sus pueblos vecinos, que giran en torno a un Dios que no es el Dios del cielo. Pero en una mala enseñanza en el Evangelio se comienza a inventar qué es ser santo.
comienza la gente, bueno, que si a las mujeres que no te cortes el pelo, que no se pantalón, que no, cero licor, cero bailar, cero cigarrillo. El cigarrillo ni siquiera existía cuando eso. Mucho menos para meterlo en la lista de la santidad. Siempre Dios, otra cosa clave en la santidad que Dios le pidió a su pueblo era lo que generaliza la palabra fornicación, que la fornicación es todo desvío sexual, sea la homosexualidad, el lesbianismo, la violación, las aberraciones con animales, todo eso entra en un paquete que se llama fornicación, y Dios se lo advierte directamente al pueblo que no caiga en la práctica de estos desvíos que era común en los pueblos vecinos. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. ¿No estamos entendiendo? Es importante que ustedes entiendan esto, porque si alguna palabra es clave para atacar a la gente en el mundo evangélico es eso de ser santo, que Dios dice ser santo porque yo soy santo. Bueno, yo soy santo. Yo soy santo, yo no practico la idolatría, no tengo otros dioses extraños, estoy libre de fornicación, yo soy santo en cuanto a la práctica que Dios pide de santidad. Entonces, ser santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, solo el temor a Dios puede ayudarnos para que las cosas no se practiquen en oculto, sino que sepamos que Dios está en todas partes, y si no nos ve el humano, nos ve Dios. El versículo 18 dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, nosotros somos la copia de nuestros padres. Si los padres son brujos, los hijos tienden a ser brujos. Si son católicos, tienden a ser católicos. Si son evangélicos, tienden a ser evangélicos. O sea, copiamos. Y sobre todo la cultura de nuestros padres la copiamos al pie de la letra. Pero como Dios y su verdad no están sujetos a culturas del hombre, no están sujetos a costumbres de los pueblos, sino que Dios tiene su línea de verdad y es la que nos manda a nosotros a seguir. Amén. No importa que choque con nuestra cultura, porque si algo Satanás induce al hombre es a que defienda su cultura, o sea, como uno de los más grandes valores en la vida. Hermano, uno de los más grandes valores en la vida es encontrar la verdad de Dios. Y cuando encontremos la verdad de Dios hay que defenderla al costo que sea. Amén. Ok. Entonces está diciendo que fuimos rescatados, pero luego nos dice, no que fuimos rescatados. O sea, rescatar es algo que hay que comprarlo de nuevo. O sea, alguien fue secuestrado, hay que rescatarlo, hay que pagar un rescate por ese que fue secuestrado. Y nosotros fuimos secuestrados por Satanás, el pecado y la muerte. Cuando pecamos en el Edén, la raza humana fue secuestrada por Satanás, por el pecado y por la muerte. Aquí dice que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. No se pagó oro ni plata por nosotros, sino que el precio fue la sangre preciosa de Cristo. Es el valor por el que fuimos rescatados, es el valor por el que fuimos comprados. Y me gusta como lo expresa aquí el apóstol, hablando de la sangre preciosa de Cristo. Aleluya. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Luego el versículo 21 nos dice, y mediante el cual creéis en Dios, o sea, mediante Cristo, mediante su sangre, mediante ese rescate que Él nos hizo con su sangre,
Dice, mediante el cual creéis en Dios. Podemos creer en Dios gracias a la sangre de Jesucristo, que nos capacita para poder creer. De lo contrario, nadie puede creer en Dios si la sangre de Cristo no lo capacita para creer. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Note que las veces que nos habla de la persona de Cristo, nos habla de su sangre, pero también se nos habla de su resurrección. Dice, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Hablar de la resurrección de Cristo es hablar de la derrota de la muerte, porque ningún hombre hasta ahora ha resucitado. El único que ha resucitado se llama Cristo. Hay otras personas que se le ha llamado resurrección, como el caso de Lázaro y otros más, pero que resucitaron para morir nuevamente, y eso no es propiamente la resurrección a la que se refiere la Biblia. Podríamos decir que es una imitación de la resurrección, pero la verdadera resurrección es la de Cristo, el único que ha resucitado. Y resucitar significa que la muerte no pudo retenerlo. Significa que Él derrotó la muerte, pues se entregó en manos de la muerte, y la muerte no pudo retenerlo. O sea, la muerte fue derrotada. Ahora, ¿qué significa que la muerte fue derrotada? Es bueno que el problema sin remedio, lo máximo a que el hombre le teme, es a la muerte. No hay un problema más grande para el ser humano que la muerte. Pues como dice un refrán por allí, bueno, lo único que no tiene remedio es la muerte. Pero déjeme decirle que en Cristo tiene remedio. Amén. En Cristo tiene remedio. Porque cuando se nos habla del Cristo resucitado, es porque Cristo venció la muerte y la venció a favor nuestro. Leo de nuevo el versículo. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, es el versículo 21, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Quién es Dios? El que resucitó a Cristo entre los muertos. El que resolvió el único problema que nadie podía resolver, que es vencer la muerte, porque fuimos metidos en la muerte allá en el Edén a causa del pecado, y necesitamos a alguien que nos sacara de la muerte. Porque, vea, la muerte, la Biblia lo presenta como un imperio que tiene todos los tentáculos, que cada tentáculo significa lo que nos agobia, lo que nos destruye, lo que nos hace sufrir, lo que nos pone el mundo chiquito. Esos tentáculos son tentáculos de la muerte, la enfermedad, ¿cómo se llama? Bueno, lo moderno, estrés, pero crisis de nervios, la locura, los robos, los asaltos, las peleas, el enfrentamiento entre familias, entre ciudadanos. Todo eso son tentáculos de la muerte. Y nos dice que Cristo, Dios, resucitó a Cristo entre los muertos para que nuestra fe y esperanza estuvieran en ese Dios. Amén. En ese Dios que no hay problema que no resuelva. Que no hay problema que no resuelva. Lo más grande que nos puede pasar a nosotros es confiar en ese Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. Porque tenemos el testimonio de cantidad de gente, y tal vez ustedes también están llenos de testimonio de lo que significa ver a Dios resolviendo lo que el hombre no puede resolver. Tenemos un caso bíblico, recuerdan, bueno, por mencionarle uno de tantos, recuerdan a David, el rey David, cuando antes de ser rey estaba huyendo de Saúl, del rey Saúl, y se escondió en una cueva. Y resulta que en esa cueva donde él se escondió, en esa misma cueva se metió Saúl a dormir
estando David dentro de esa cueva. Pero Dios hizo que Saúl cayera en un profundo sueño y no pasara más allá donde estaba David metido más adentro de la cueva. Y sale David, más bien diciendo, tú me andas buscando y Dios te entregó en mis manos, yo pude haberte matado porque te puse en mis manos, no me costaba nada cortarte la cabeza, pero como eres el ungido de Jehová, y Dios me ha dicho, no toquéis mis ungidos, por eso no te toqué. Oh rey, mereces mi honra, mereces mi respeto, pero Dios te entregó en mis manos. Entonces, tenemos una escritura llena de testimonio de cómo Dios actúa, cómo Dios protege, y viene a mi mente un caso no bíblico, pero sí de la historia cristiana de uno de los ministros del Evangelio después de los apóstoles, cuando se da la persecución de Roma, persiguiendo a los cristianos. Dice que este creyente iba huyendo y ya se vio casi alcanzado y se metió en una cueva. Y cuando se metió en una cueva dice que apareció una araña y comenzó a tejer una telaraña en toda la puerta de la cueva donde se metió. Y cuando llegó la gente buscando a ver a quién encontrar para matarlo por ser creyente, vieron la cueva con la telaraña y dijeron, aquí no puede haber nadie, hace años que esta cueva está sola, para que tenga telaraña porque hace años que nadie entra allí. Y entonces, este creyente, uno de los hombres que escribe en la historia del Evangelio, en la historia de la iglesia, dice que aún una telaraña con Dios es más fuerte que cualquier muro. Entonces, ¿cuántos testimonios tenemos? Y ustedes personalmente sé que tienen, pero que necesitamos alimentar esa fe de la confianza en Dios, que resucitó a Cristo entre los muertos para que nuestra fe y nuestra esperanza estuviera en ese Dios que resucitó a Cristo entre los muertos. Dios tiene toda la protección para nosotros siempre y cuando tengamos el conocimiento de que esto existe y luchemos por esto, porque Satanás es enemigo de estas verdades. Y he escuchado a mucha gente decir, bueno, yo no tengo nada que hacer ni pedirle a Dios porque Dios sabe que necesito su protección, Él me la dará. No, tampoco es así. Es que hay que pedirle a Dios. Por eso la Escritura dice, nada tenéis porque no habéis pedido. Hermano, a causa de nuestros pecados hay demonios en nuestra familia, en nuestras vidas, que producen tormento de alguna manera, pero hasta que no le digamos a ese demonio, vete en el nombre de Jesús, él no se va a ir. Hasta que no le digamos a esa enfermedad, vete en el nombre de Jesús, no se va a ir. Nada tenéis porque no habéis pedido, dice el profeta Santiago. Entonces, es verdad, Dios está con nosotros, pero necesitamos hacer lo que Él nos ha mandado a hacer. Recuerdo una hermana que se fue de la iglesia, una vez me la encuentro, tenía un problemón, me dice, bueno hermana, pero usted sabe, como dice la Escritura, que Dios sabe todas las cosas, Él sabe cuáles son mis problemas y yo no tengo por qué pedirle. Entonces, especialidad de Satanás es robarnos la palabra, distorsionarnos la palabra, porque así somos presa fácil para él. Porque Satanás maneja el imperio de la muerte, o sea, todo lo que nos hace sufrir. Pero que la gran solución para todo eso que nos hace sufrir por medio de la muerte y Satanás, la gran solución es Cristo, que fue resucitado de entre los muertos. Amén. La gran garantía que tenemos. Y pues los profetas que conocieron estas verdades nos dicen que Dios, Cristo, nos pastoreará más allá de la muerte. Cuando la gente cree que llegó al final, resulta que hay esperanza para ese verdadero creyente en que Dios nos pastoreará aún más allá de la muerte. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es la cosecha de entrar en la verdad. La cosecha de entrar en la verdad de Dios
El gran testimonio de entrar en la verdad de Dios es el amor puro entre los hermanos. Es el gran testimonio. Pues la gente se quiere dar testimonio. No, tengo que dar testimonio al mundo. Bueno, el gran testimonio que Dios pide es que ames a tu hermano. Amén. Es que ames a tu hermano con un amor puro. Ahora, ¿qué es amar? Amar es en las malas y en las buenas. Amar es cuando te hacen un bien, pero también cuando te hacen un mal. Ese es amar. Y estamos todos sometidos a pruebas en esta vida. Algún hermano tiene que dañarte, porque lo que más duele es cuando el cercano de uno nos produce algún daño. Entonces, en tu familia, en los hermanos de la fe, tiene que haber, en tus amigos más cercanos, tiene que haber alguien que te dañe para ver, porque es lo que he dicho en otras oportunidades. Vea, la piñata hay que romperla para ver qué tiene adentro. No sabemos qué tiene la piñata adentro hasta que no se la teste el palo y se rompa. Entonces sale a ver qué tiene, si es avispa o caramelo. A usted hay que romperlo, a mí hay que romperme. ¿Quién nos va a testar el palo? Bueno, no sabemos. Pero Dios sabe a quién va a usar para que nos ateste el palo. ¿Qué es lo que tenemos por dentro? ¿Qué tiene usted? ¿Caramelo o avispa? Ahí se va a saber. Ahí se va a saber qué es lo que lleva por dentro. Y obligatoriamente la Escritura nos presenta a nosotros que debemos ser probados. O sea, nada ocurre por casualidad en nuestras vidas. Nada ocurre por casualidad. Ocurre lo que Dios permitió que ocurriera. Amén. Para ver qué hay dentro de ti. Entonces, la verdadera cosecha, el verdadero testimonio de que estás en la verdad, de que conoces a Dios, es ese amor entrañable de corazón puro. Siendo renacido, en el versículo 23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, primero nos habla que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, ahora nos habla de ser renacido, o sea, de haber nacido de nuevo por la obra de Cristo, haber nacido de nuevo. O sea, nosotros nacimos una vez, y cuando conocemos a Cristo, nacemos por segunda vez. O sea, tenemos dos nacimientos. Si tenemos dos nacimientos, significa que tenemos dos personas dentro de nosotros. Aquí nos habla de una simiente corruptible. Tu primer nacimiento es de una simiente corruptible. Pero nos habla del renacimiento de una simiente, o sea, una semilla, dice, incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, tenemos dentro de nosotros dos personas, una incorruptible y otra corruptible. Es importante que nosotros entendamos esto, y que estas dos personas las vamos a tener hasta que nos vayamos de esta tierra, hasta que se mueran. Cuando los creyentes no han entendido esto, entonces viven atormentados el por qué vienen impulsos malos, impulsos negativos, porque tienen sueños a veces, sueños que los atormentan, y situaciones como esta, pensando pues, que si ya es nueva criatura, nació de nuevo, ya no tiene por qué sentir estas cosas. No, la Biblia no dice que no va a sentir estas cosas. La Biblia te presenta que tienes esas dos naturalezas. Es más, capítulo 5 de Gálatas nos dice que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Diariamente hay un conflicto, una pelea. ¿Quién se impone? O el espíritu de Dios o la carne. Esa pelea va a estar hasta el último suspiro en la tierra. Lo importante es que gane el espíritu. Amén. Por eso es que la Biblia dice, airaos, pero no pequéis, porque en cierta forma no puedes evitar la ira. De alguna manera, cuando menos pienses, cuando te toque la tecla, aparece la ira. Pero, ¿qué dice allí? Airaos, pero no pequéis. O sea, piensa echar el mundo abajo,
pero no lo eches. Piensa hacerlo, voy a hacerlo, cuando me encuentre lo hago, ok, piénsalo, pero decirlo con la misma, no lo hagas. Que se presentó allí un conflicto entre el Espíritu Santo y la carne. O sea, tu carne te manda a eso, lo hago, a mí se me respeta, le corto la cabeza, me vengo, lo hago, eso no se queda así, esa es tu carne, ese es tu nacimiento corruptible, pero el nuevo nacimiento incorruptible te dice otra cosa. Te dice otra cosa cuando tienes conocimiento, por eso que manda a que llenes tu mente de la verdad de Dios, para tener verdades de que agarrarte. Porque entonces si tienes verdades, ok, cuando viene la verdad de tu mente, no, Dios mío, tú dices que la venganza es tuya, que la venganza en tus manos, bueno, ayúdame pues, porque yo quiero actuar por mis manos, pero ayúdame, Señor, a creer esa palabra que alimenta mi criatura incorruptible. Amén. Ayúdame a inclinarme, porque si me inclino hacia esa verdad de Dios, estoy ganando. Porque nosotros no sabemos resolver problemas, lo que sabemos es enredar las cosas. Mientras más usted habla, mientras más usted hace, más enreda las cosas. Entonces, lo único que da solución sin enredar las cosas es cuando nos apropiamos de la verdad de Dios, pero tienes que oír esa verdad para poder acceder a mano. Que cuando estás oyendo esa verdad, ok, puedes usarla entonces para tú actuar en que se imponga tu simiente incorruptible. Amén. Porque tu simiente corruptible quiere encabezar a todo el mundo. Pero tu simiente incorruptible dice, bueno, te perdono porque Dios dice que te perdone. Son duros para perdonar. Te perdono porque Dios dice que te perdone. Déjame pasar esto un poquito de Gatorade. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Luego nos presenta la realidad de la vida. Dice, porque toda carne, o sea, todo ser humano, es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Vean la comparación que está dando del ser humano con la hierba. Qué bonito, ¿verdad? La hierba, la planta con sus flores, qué bello. Pero eso no dura mucho. Y mucho más si la planta se seca, obligatoriamente se cae la flor, es lo que nos está diciendo acá. Lo más dulce que hay para nosotros, hermanos, ser humanos, es nuestra gloria. Buscamos gloria de lo que sea, La gloria, soy un gran padre, soy un gran trabajador, soy un gran comerciante, soy una gran mujer. No soy como las otras, yo soy la esposa, no soy la amante. Todo el mundo tiene su gloria. En el trabajo, bueno, no hace falta ser profesional universitario. Si es limpiabota, que limpia zapatos, yo soy el mejor limpiabota de la ciudad. Y cada quien busca la forma de su gloria, cómo alimentar, sentir esa gloria, ¿no? Las mujeres son muy bonitas, bueno, yo soy la galana de esta ciudad, y el hombre si bien parecido, soy el galán de esta ciudad. Lo que alcanzan en el deporte, en la política, hermano, cuando se seca esa hierba se acabó todo. ¿Qué significa que se seca? Bueno, pues usted llegó a su final. Tenemos un caso ahorita de noticia internacional, que es la muerte del expresidente de Argentina, de 60 años, y se murió, se acabó el presidente, se le acabó su gloria. Era un candidato en potencia para la próxima elección y un posible ganador.
pero se murió, ya nadie lo puede elegir, ya no puede hacer nada, ya no puede cobrar más, ya no puede reclamar más su bienes, todo lo que dejó, se acabó, se secó la hierba, se cayó la flor. Entonces nos está presentando la Escritura que tarde o temprano esta hierba se va a secar, tarde o temprano esa hierba se va a secar y esa flor se va a caer. Toda tu gloria, todo tu orgullo, eres intocable, a mí se me respeta por mi dignidad, por esto. Mira, después que estés allí, ¿dónde está la gloria? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está? ¿Qué? Te pueden pellizcar, pueden decirte lo que quieran, la mayor ofensa, ¿qué reacción tienes? Pero así mismo te dicen cualquier cosa, listo para enfrentar y defender mi dignidad, mi vergüenza, todo se acaba cuando se seca la hierba. O sea, el apóstol estaba preparándonos con el Espíritu Santo en la realidad de lo que realmente es la vida, lo que realmente es la vida, que vivimos en un mundo como que no nos fuéramos a morir nunca. Y un libre que toque en algo nuestro. Si me dan un rayoncito al carro, le doy un tiro cualquiera. Si mi terreno me quita una cuarta del terreno de mi casa, lo mando a descabezar. El que me vea a mi mujer de manera rara, mira, ay, papá se ruega conmigo. El que vea a tu marido con una mirada pícara, pobre de ella. Vivimos en un mundo así, con la guardia montada, todo, la guardia montada. Cuando se seque esa hierba, se cae esa flor. Hasta allí llega todo. El que no quería que se te acerque, bueno, ahora ahí con la hierba cerca, los dos juntitos, los dos morochos, uno arriba de otro. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? Hermano, tenga Dios misericordia de nosotros, nos permita entrar en estas verdades, porque esa es la cruda verdad de la vida, es la cruda verdad. Además, nadie tiene edad para morir, nadie tiene, gracias a Dios que yo llegué a los 61, ruego a Dios que ustedes lleguen los que no han llegado, porque cantidad de gente se queda en el aparato. Entonces, nadie tiene edad para morir, todo depende de tu relación con Dios, que Dios ve en ti. Hay gente, bueno, Dios es Dios y hace lo que quiera, porque hay gente que de acuerdo a como nosotros juzgamos, debieran de morirse ya, y los que creemos que deben vivir por mucho tiempo, tranquilos, hasta que se mueren ya. Viene la pregunta de mucha gente, ¿por qué se murió mi mamá una muerte tan buena como esa? ¿Por qué se murió mi hijo tan bueno como él? Mi vecino tan bueno. Es que aquí no vale nada de ser bueno. Aquí vale la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Cuánta gente debe morir y no ha muerto? Bueno, según nuestro criterio. Nuestro criterio de lo malo y de lo bueno, pero el que sabe que realmente es bueno y que es malo es Dios. En la Biblia usted encuentra que lo que para nosotros es tonterías fueron los pecados más grandes por los que Dios decretó la muerte inmediata para estas personas. Gente que quiso hacer inclusive lo bueno. Para mí es impactante el caso de aquel hombre que se iba a caer el arca de Dios y él metió la mano para que no se cayera. Ese señor estaba haciendo algo bueno y tan pronto tocó el arca y se cayó muerto. Es como usted vea que el púlpito se va a caer y usted venga y lo agarre para que no se caiga y usted caiga muerto, porque es un pecado más grande. O sea, ¿quién juzga el pecado? Dios. Nosotros vivimos juzgando a todo el mundo, pensando que él está condenado, a que él es un corrupto, a que esto, a que, hermano, Dios es el que determina qué es bueno y qué es malo.
tal vez usted se ha comido los diezmos y la ofrenda y Dios lo ha perdonado, pero tenemos en la Biblia un hombre que se comió la ofrenda y Dios lo mató inmediatamente. Así que si te has comido los diezmos y la ofrenda y estás vivo, dale mil gracias a Dios que tuvo misericordia, que ha tenido misericordia de ti. Hay el caso en la Biblia, un hombre que no fue al culto el día de reposo, que era el sábado, y Dios lo mandó a matar. ¿A cuántos cultos tú has faltado? Dale mil gracias a Dios que estás vivo. Mil gracias a Dios. Porque Dios es el que determina qué es bueno y qué es malo. Entonces, en la medida que manejamos esta verdad, es que estamos ganados para llegar a cosecha de la verdad, que es el amor puro del corazón. La cosecha que se nos pide a nosotros acá. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, un detractor es alguien altanero, ese que se pone bravo de nada, ese que por cualquier cosa se ofende y ya se alborota. Ese es un detractor. Aquí habla que se abstenga de detracciones. Ese altanero que apenas le reclaman algo y él se alborota y ofende a todo el mundo y él no fue, ni ella. Entonces está diciendo que como niño recién nacido le enseñe esa leche espiritual no adulterada para que podamos crecer en salvación o para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que de alguna manera has percibido el Señor en tu corazón, entonces esto va a funcionar. Si no has percibido a Dios nunca en tu corazón, ok, entonces esta verdad no funciona. Pero si has saboreado la benignidad, el amor de Dios en tu corazón, esta verdad va a funcionar. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Espero haberles aportado con su fe